Hola, buen día a todos. Me llamo Enrique Basilio Vázquez y en esta ocasión quiero invitarles a reflexionar sobre procesos y crisis de derechos humanos en México. Queremos invitarle, antes de esta breve charla, a que se inscriba al Diplomado en Derechos Humanos en América Latina que CIPECAL trae a bien para ponerlo a disposición de la sociedad en general. Recientemente leía un texto de Norberto Bobbio que se titula Orígenes y fundamentos del poder político. En este texto, Norberto Bobbio hace hincapié en diversas teorías naturalistas e incluso marxistas que fundamentan los orígenes del poder político y del Estado. Una de estas teorías es la teoría de Thomas Hobbes. Hobbes escribe, siendo inglés, un texto que se llama El Leviatán. El Leviatán es una figura que Hobbes rescata de la Biblia. El libro de Job hace referencia a este monstruo marino y Hobbes no tarda en realizar una analogía entre el Estado y aquel monstruo bíblico que es el Leviatán. La portada del texto de Hobbes es muy elocuente cuando forma con pequeñas personitas un gran cuerpo, el cuerpo del soberano, una imagen de un monarca con corona, y en una mano tiene un cetro religioso y en la otra mano tiene una espada. Es decir, los poderes de la ideología y del uso legal y legítimo de la violencia, como le llamara en algún momento Max Weber. Pero para Hobbes el origen del poder político y del Estado se encuentra justificado en la seguridad. Este axioma naturalista es importante para comprender el origen de los estados nacionales. El hombre renuncia a su estado de naturaleza, declina su libertad natural para obtener una libertad, digámosle así, sintética. Esta libertad sintética solo se comprende bajo el auspicio de las leyes y de las nuevas normas que regulan al ser social, a la sociedad en general. El Estado entonces tiene razón de ser cuando garantiza la seguridad del individuo. Tal vez por eso la Organización de las Naciones Unidas ha sido implacable en el caso mexicano durante los últimos años, reprobando a México en derechos humanos. Aquí todavía se sufren violaciones de derecho a la vida. La militarización de la seguridad pública, no estoy hablando de seguridad nacional, de la seguridad pública, su militarización es evidente en las calles de cualquier entidad de la República Mexicana. Es evidente también la manipulación de pruebas en diversos casos, la utilización de chivos expiatorios, niveles alarmantes de violencia armada. Y no estoy hablando exclusivamente del ejército, estoy hablando también del narcotráfico en este caso, o de la sociedad, de los niños, de pequeños sicarios. La retórica ha ido cambiando. Ahora ya no hablamos de guerra contra el narcotráfico. Es evidente que entre las graves crisis que tiene México, aunque la crisis económica es grave, aunque la crisis política sea grave, estas no se comparan en nada a la crisis humanista que está sufriendo el Estado mexicano, la sociedad mexicana. La más grave crisis que México conoce en este momento
es la crisis en derechos humanos. Son evidentes los casos de Tlatlaya, o qué decir de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es por eso que organizaciones como Amnistía Internacional, cuyo director ejecutivo es Perseo Quiroz Rendón, han exigido, sobre todo a finales del 2014, a Enrique Peña Nieto a que reconozca la peor crisis en derechos humanos en los últimos 50 años. Esta crisis tiene su máxima expresión en más de 22,000 personas desaparecidas en los últimos años. No necesitamos los mexicanos cambios cosméticos, se necesita un real esfuerzo a nivel educativo, un cambio paradigmático en la educación, que la sociedad en general conozca los derechos que se han ganado en el proceso de la historia mexicana. Este quebrantamiento epistemológico tiene que llevarnos a nuevos linderos, pero lo primero es educarnos como sociedad en derechos humanos para enfrentar esta grave crisis. Entonces, si los orígenes y fundamentos del Estado se encuentran en el contrato social que la sociedad mexicana ha pactado a favor de su seguridad, y ahora el Estado no garantiza esta seguridad, esto quiere decir que la crisis que se está presentando en el Estado mexicano no solamente es histórica, sino coyuntural y trágica. Veremos qué nos dice la historia futura. Si Hobbes, como lo manifestó, encuentra en la ideología y en la violencia del soberano del Estado las principales armas para el mantenimiento de un statu quo estatal, para el mantenimiento de una soberanía, esperemos a ver la reacción de esta historia que todavía no termina de escribirse. La historia de la crisis, de la mayor crisis en el último medio siglo de los derechos humanos en México, todavía está en puntos suspensivos. Muchas gracias.